Amado joven, Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien. Desde ya también pues que hayas apartado desde ya este tiempo para poder compartir un poco la palabra del Señor. Sobre todo porque Él nos quiere hablar, Él nos quiere ministrar, Él quiere que nos conectemos y que dispongamos del tiempo necesario para seguir aprendiendo de su palabra. Y bien, antes de comenzar con el tema, si tú puedes darle compartir a esta transmisión, pues te lo vamos a agradecer mucho, porque hay jóvenes que tienen necesidad de una palabra y sabemos que el Señor es bueno y que puede ministrarlos, puede tocarlos también, porque hay mucha juventud con necesidad y pues el Señor puede bendecir a esas personas a través de nuestra vida. Amén. Ahí donde tú estás, por favor, si puedes cerrar tus ojos y te voy a pedir que puedas apartar un momento, ¿verdad? Este tiempo que vamos a tener, el tiempo que dura la transmisión. Si tú puedes apartar este tiempo, por favor, puedes disponer de tu corazón. Todo lo que estabas haciendo, si lo puedes dejar de hacer. Estabas haciendo ahí alguna tarea de la universidad, del colegio. Quizá estabas viendo alguna serie. Deja de ver todo eso y desde ya dispongamos nuestro corazón. El Señor nos quiere hablar en esta tarde, joven. Démosle gracias ahí donde tú estás, dale gracias a Dios, porque nos ha permitido un día más de vida, una semana culmina, desde ya hemos visto la misericordia de Dios. Amado Señor, te quiero dar gracias por el tiempo que nos permites de poder conectarnos a tu palabra, de poder conectarnos y a través de esta plataforma poder edificar nuestra vida a través de esa palabra santa. Te quiero pedir, amado Señor, que bendigas a cada uno de los jóvenes que está a través de esa pantalla, en esta plataforma conectado, que los bendigas de gran manera, que lleves cautivo todo pensamiento, toda distracción, toda barrera, Padre, que se quiera levantar en nuestra vida ahora y que no podamos poner en práctica tu palabra. Gracias, amado Señor. Invocamos tu nombre, tu señorío, amado Jesús, y sobre todo que tu paz y tu presencia reine en nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, joven, fíjate de que quiero contarte que me siento muy alegre, muy gozoso el poder trasladarme una vez más a ti con una palabra que sé que va a edificar nuestra vida. Primeramente, pues el Señor ministró mi vida a través de esta palabra, ¿verdad? Sabemos que el Señor no falla, que Él trae una palabra fresca para nuestra vida espiritual y sobre todo Él conoce tu necesidad y mi necesidad. Y pues Él trae una palabra que va a reconfortar nuestra vida. Pero fíjate de que cuando yo estaba estructurando mi tema, le preguntaba al Señor qué podía transmitirle a cada uno de ustedes. Y fíjate que yo caminando en mi casa, le pregunté eso al Señor, ¿qué le podía transmitir a los jóvenes? Y Él trajo una frase a mi vida que me impactó, me ministró, te vuelvo a comentar, porque el Señor me dijo, yo soy real. Y yo entendí y fue inmediato que el Señor nos está diciendo que Él es real, tu Dios en quien estás creyendo, en quien entregaste tu vida, es real, que todas las peticiones que tú has hecho, bien, si tú crees, el Señor las va a conceder. Entonces, ese es un tema que, y sobre todo que te quiero recordar hoy, lo que el Señor hizo sentir a mi corazón, de que al Dios quien servimos es real, que Él se manifiesta en nuestras vidas. Y fíjate, joven, que a través de las circunstancias de los tiempos que estamos viviendo, han sido factores, han afectado nuestra vida espiritual. Quizá nos hemos acomodado, quizá hemos desde ya apartado un tiempo a otras cosas, ¿verdad? Quizá lo decíamos en la oración, quizá nos hemos dedicado a ver más series, nos hemos dedicado a ver más películas, quizá hemos hecho diferentes cosas, actividades que aparentemente no son malas, pero que hemos descuidado nuestra parte espiritual, la conexión con el Padre. Y todas esas peticiones que tú le has pedido al Señor, que tú le has hecho al Señor, Él me decía y hacía sentir a mi corazón de que Él las cumple, Él las escucha y que en el tiempo de Él, que es perfecto, las va a cumplir en tu vida. Y sobre todo, joven, el Señor que tú crees es real. Él vive en nuestro corazón, Él vive en tu corazón.
pero también Él quiere ver que tú vivas de una manera digna el llamado que ha traído a tu vida. Y fíjate de que quiero concentrarme en esto. Que el versículo base, si nos podemos ir y si tú tienes la palabra de Dios ahí, si puedes abrirla, si puedes seguirme en la lectura, te lo voy a agradecer y el Señor se va a agradar. Si nos podemos ir al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 1, por favor. Te lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice de la siguiente manera: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno del llamamiento con que sois llamados. Qué versículo tan impresionante, y lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que fue una de las versiones que me impactó bastante. Dice de la siguiente manera: Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Y aquí hay dos puntos, jóvenes, que me impactaron de una manera grande. Dice: yo, prisionero por servir al Señor. Imagínate que el apóstol Pablo, estando encarcelado, padeciendo de una o diversas formas, quizá no se había alimentado durante mucho tiempo, quizá estaba golpeado físicamente, estaba débil, que ya era de mayor edad. Y él escribe: yo, prisionero por servir al Señor. Imagínate que él estaba sensible y sobre todo era receptor del mensaje y de la palabra que el Señor estaba trayendo a su vida, y que el día de hoy podemos leer esta palabra. Dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Me quiero concentrar en esta parte. Fíjate de que yo te quiero recordar el día de hoy que el Señor te ha llamado, y el apóstol Pablo acá dice: porque en verdad han sido llamados. O sea, no lo confirma, no lo certifica. Tú has sido llamado. El Señor te ha dado un ministerio, el Señor te ha dado dones, te ha dado talentos, pero hay algo que se le antepone y me impresiona y verdaderamente me reta a mí, porque dice: les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Y fíjate que, como lo comentaba, las circunstancias en las que vivimos han hecho que nosotros desviemos nuestra mirada, o que nuestro corazón se desvíe de una u otra forma. Pero aquí el apóstol Pablo nos menciona que debemos de llevar una vida digna de acuerdo al llamado que el Dios nos ha hecho a nuestra vida, porque en verdad nos ha llamado. Y fíjate, joven, tú has sido llamado por el Señor. Tú has servido en la casa del Señor. Entonces debemos de vivir, debemos de honrar, debemos de respetar el llamado que el Señor ha traído a nuestra vida. Y sobre todo eso hizo sentir en mi corazón el Señor, y que hoy podamos nosotros darle como un refresco a esa palabra que viene a nuestra mente y que el Señor nos recalca, pero nos hemos enfocado muchas veces y nuestro corazón se ha enfocado en cosas terrenales, en cosas superficiales que en algún momento van a perecer. Pero debemos de nosotros disponer nuestra vida delante del Señor. Debemos de poder honrarlo a Él en todo tiempo. Y fíjate de que hay algo muy importante. Quizá tú te preguntarás muchas veces: ¿cómo he de hacer la obra del Señor? ¿O cómo me puedo comportar de una manera digna delante del Señor? Y tú lo has hecho, tú has respetado la palabra del Señor, y Él quiere que sigas así, que te sigas esforzando, porque en su palabra dice que Él que empieza la buena obra la perfecciona. Entonces a ti te quiero decir el día de hoy: el Señor ya empezó una obra maravillosa en tu vida. Te repito, Él te ha dado un ministerio, te ha dado talentos, te ha dado dones, te ha dado la capacidad para poder ser receptor de la presencia de Dios y a la vez transmitir eso a otras personas.
Entonces Él que empezó la buena obra en tu vida, la va a ir perfeccionando cada día. Pero solamente lo va a hacer si tú hoy te dispones una vez más el que el Señor actúe en tu vida. Amén. Entonces creo que debemos de recordar esto, debemos de ser conscientes cómo estamos nosotros sirviéndole al Señor hasta el día de hoy. Amén. Entonces Él tiene una promesa para ti. Él te ha dado una palabra a tu vida, si tú lo recuerdas, te ha dado una palabra, una promesa, te ha hablado a través de los siervos del Señor, a través de profetas, te ha hablado en el altar, te ha dicho una promesa que tú lograrás, que tú vencerás, que tú estarás atravesando diversos muros, diversas barreras, que tú vencerás, derribarás todas esas cosas que el enemigo quiere poner en tu vida. Pero debes creerlo, debes hacerlo parte de tu vida. Y fíjate que te voy a contar una anécdota que me pareció muy impresionante, muy curiosa, y es sobre un misionero, que esta persona tenía el encargo, ¿verdad?, de poder expandir y difundir, poder evangelizar en otras naciones a las personas. Y él se sentía muy gozoso de poder servir al Señor, de poder ir a otras naciones a predicar, o sea, él se sentía privilegiado. Pero había una cosa a la que él temía y le atemorizaba de gran manera, y era el que a él no le gustaba viajar en avión. Y fíjate de que llegó el día, él compró su boleto, él llegó al aeropuerto, se subió al avión muy angustiado, muy atemorizado. ¿Qué iba a pasar en ese viaje?, se preguntaba él. Y fíjate que empezó a despegar el avión, tomó altura y se estabilizó en el aire. Pero estabilizándose el avión, vino una gran turbulencia que empezó a mover ese avión, y el misionero, la persona, con un gran miedo pensó que se iba a morir, le iba a dar un infarto. Ahí sí que se preocupó de gran manera, que clamó al Señor y le dijo: Señor, ayúdame y calma esta turbulencia. Y el Señor, tan amoroso, tan grande con su poder, que calma la turbulencia. Y entonces el misionero acá se tranquiliza y toma la confianza en el Señor, ¿verdad?, porque encontró el respaldo. Sin embargo, pasado el tiempo, vino otra turbulencia mucho más fuerte, empezó a moverse el avión. Ahí sí que dentro, ¿verdad?, del avión él se sentía acorralado, él quería salir, pero no hallaba dónde, ¿verdad?, iba en un avión. Entonces, con la autoridad que vio que él tenía al clamar al Señor, solo él vino y dijo: turbulencia, vete, no te queremos. Y él reprendió a la turbulencia y ciertamente se calmó todo. Entonces él iba confiado. Posterior, ya para finalizar su trayectoria del viaje, vino una turbulencia mucho más fuerte, que ahí el clima estaba un poco alterado. Y dice que la turbulencia vino de una manera grande, que empezó a moverse el avión de una manera impresionante. Y aquí el misionero se asustó de gran manera, pero volvió a reprender la turbulencia, la tempestad. Sin embargo, no se fue, sino que empezó con su intensidad de una manera más fuerte. Y entonces él clamó otra vez al Señor y le preguntó: Señor, ¿por qué no se calma la turbulencia? Y entonces el Señor le trae una respuesta: por cuanto tú confiaste en tus fuerzas y en la autoridad que tenías, no clamaste a mí. Entonces, ahora que tú ves que la turbulencia, la tempestad no te responde, entonces clamas nuevamente a mí. Y fíjate que hay algo muy impresionante de esta anécdota, y es en lo que yo me quiero basar. Hay 3 puntos que el Señor me regaló, que me puso en mi corazón, de cómo nosotros podemos honrar y vivir de una manera digna, cómo podemos nosotros respetar el llamado que Dios trajo a nuestra vida. Número 1, ser dependientes de Dios y no ser dependientes de nuestra fuerza y de nuestro conocimiento. Mira a este misionero, como él vio que tenía autoridad y que reprendió en una ocasión la tempestad, lo llevó a que en otras circunstancias él dependiera de sus fuerzas y ya no clamara al Señor como al principio, como la primera vez.
Y muchas veces el Señor traía a mi corazón esto, que hemos sido como ese misionero, como esa persona que nosotros quizá al principio le clamamos de una manera sincera al Señor y Él nos respondió. Entonces, en otras ocasiones hemos peleado con nuestra fuerza, tú has peleado con tu fuerza y quizás has vencido muchas batallas, pero esas fuerzas que con las que tú peleaste en una oportunidad se van a acabar, se van a agotar. Y entonces hoy te quiero recordar que nosotros debemos de depender en todo tiempo del Señor. Créeme que este misionero, si hubiera dependido siempre de Dios, no le habrían traído esta respuesta. Entonces, todo lo que tú hagas y una manera grande de respetar y honrar nuestro llamado, de honrar el nombre del Señor, es que puedas depender de Él. Si tú estás ahora en una prueba, si tú estás ahora en un desierto, tú tienes que depender del Señor. Si tú ahora pues estás bien, estás tranquilo, tienes salud, tu familia está bien, también depende del Señor y dale gracias aún más. Pero si te sientes cargado, si quizá estás triste, te sientes solo, desolado, quizás sientes de que pues no te sale nada bien, depende del Señor y entrégale todas tus cargas a Él, porque Él te va a honrar, joven. Quiero leerte rápido en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 al 6. Dice de la siguiente manera: si tú puedes seguirme en la lectura con la Biblia que tú tienes, te lo voy a agradecer y el Señor se va a agradar. Dice: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Qué hermoso capítulo, qué hermoso versículo este. Dice, y hay dos partes que me impactan: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Imagínate, nosotros debemos de confiar en el Señor de todo nuestro corazón, no solo una parte, no solo una parte de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón, sino en todo nuestro corazón debemos de confiar en Él. La otra parte que me impresiona es de que debemos de reconocerlo en todos nuestros caminos. Entonces, si tú lo reconoces en tus caminos, el Señor te va a honrar. A donde tú vayas, si tú tienes alguna reunión con tus amigos que no creen en Dios, tú debes de reconocerlo y debes de depender siempre del Señor. Si tú vas a una reunión familiar, debes de reconocerlo y ser ejemplo, testimonio del llamado que el Señor ha dado a tu vida. Y hay una palabra muy importante que dice: y Él allanará tus sendas. Entonces yo busqué cómo la traducían o cómo traducen esta palabra a otras versiones. En la Reina Valera dice que Él allanará es enderezar. En la palabra de Dios para todos dice vivir rectamente. Entonces, si nosotros confiamos en el Señor y lo reconocemos en todo nuestro caminar, el Señor se encargará de que nosotros nos conduzcamos de una manera recta. Él va a enderezar nuestro caminar si en algún momento se desvía. Y sobre todo, Él va a velar porque nosotros vivamos de una manera recta. En Salmos capítulo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Imagínate qué hermoso versículo. Pero yo te quiero leer ahora el versículo 3. Dice: no permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida. Imagínate, si nosotros dependemos, nos hacemos dependientes en cuerpo, en alma y en espíritu del Señor, Él no va a permitir que tú caigas, que tú desfallezcas, que los enemigos te humillen, que los enemigos te venzan. Y Él dice: jamás duerme el que te cuida. Imagínate que tú aún en tu descanso, en tu reposo, aún en las noches cuando tú descansas, el Señor manda a su ángel protector a que guarde el ambiente donde tú estás. Entonces nosotros tenemos la seguridad que si dependemos del Señor, si lo reconocemos en nuestro caminar de joven, Él te va a estar honrando en todo tiempo.
Muchas personas quizá en tu trabajo van a querer afectarte, quizá van a querer levantar falsos en contra de ti, pero por tu buen actuar, por tu buen carácter, por tu buen testimonio, no van a poder entrar a esa parte en la cual pueden afectar tu vida. Ese es el punto número 1 entonces, que debemos de nosotros ser dependientes de Dios. El punto número 2 es de que nosotros tenemos que tener una mentalidad espiritual. Para ello quiero que nos vayamos al libro de Romanos capítulo 8, versículos 5 al 6. Dice de la siguiente manera: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En el 6 dice: porque al ocuparse de la carne es muerte, pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si tú, joven, estás dispuesto a depender de Dios, y si eres sincero primeramente con Él y después contigo mismo, el Señor se encargará de que Él te va a ministrar muchas cosas espirituales. Te va a ministrar vida, te va a ministrar paz, te va a ministrar sobre todo su conocimiento. Pero si nosotros nos concentramos en las cosas terrenales, quizá nos concentramos en el querer ir a una fiesta, el poder ser populares en una red social, el ser populares dentro de un grupo de amigos en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Si nosotros nos enfocamos en esas cosas, vamos a estar muy alejados de tener una mente espiritual. Pero el día de hoy quiero recordarte que si tú te comprometes con el Señor a depender de Él, Él va a bendecir tu vida. Y en el 6 dice: pero al ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, hay una seguridad que si nosotros actuamos y honramos el llamado que el Señor hizo a nuestra vida, entonces Él nos va a ministrar vida y paz. Si nos podemos ir a Colosenses capítulo 3 versículo 12, por favor. Se los voy a leer yo acá. Dice en el 12: a ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Por eso, vivan siempre con compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Pero les voy a leer la parte que me impresiona. A ustedes Dios los amó y los eligió para que sean su pueblo santo. Imagínate, aquí el Señor nos está diciendo: a ti, joven, te amó desde el inicio. En Isaías 64:8 dice algo muy impresionante: nosotros somos el barro y Él es el alfarero, y nosotros somos obra de su mano. Imagínate que Él te amó desde el inicio. Cuando tú naciste, Él ya te amaba. Pero también dice: y nos eligió para que nosotros fuéramos su pueblo santo. O sea, imagínate qué hermoso, ¿verdad? Pero también por eso nos manda a vivir con compasión, con bondad, con humildad, gentileza y paciencia. Imagínate que si nosotros vivimos con estas 5 características, la gracia del Señor se va a manifestar en nuestra vida. Yo te quiero decir el día de hoy, joven, el Señor te ama. El Señor se preocupa por ti. Él está atento a todas tus necesidades y tus peticiones. Entonces, Él te ha dado la capacidad, el talento y el ministerio de que puedas cambiar a tus generaciones, de que puedas cambiar los ámbitos terrenales a ámbitos de gloria, a ámbitos celestiales, a un ámbito espiritual, para que seas tú diferente en todo tiempo, para que tú seas el ejemplo de otros jóvenes, para que puedan deleitarse otras personas al verte que tú llegas, que cuando tú te presentes a algún lugar, las otras personas quieran estar contigo. ¿Por qué? Porque el Señor ha depositado la gracia, el amor y la paz en tu vida. Amén. Entonces, el punto número 3 es consecuencia del punto 1 y el punto 2. Si nosotros nos hacemos dependientes de Dios, entonces Él va a depositar en nosotros una mentalidad espiritual, un cambio de mente, metanoia va a venir a nuestra vida.
vamos a nosotros a querer anhelar las cosas del Espíritu. Tú vas a querer orar más, vas a querer leer más la palabra, vas a ayunar, vas a escuchar cánticos, alabanzas que ministrarán tu vida, te darán fortaleza. Y pues en base a esos dos puntos vendrá el deleite en nuestro llamado. Y fíjate de que este punto 3 me impactó mucho, me gustó, porque me dio a entender a mí, y hoy te lo quiero comentar, de que nosotros podemos tener un deleite, un gozo, podemos tener paz en el llamado que el Señor nos dio, que a ti te dio al inicio. Pero fíjate que muchas veces los jóvenes del mundo nos quieren hacer pensar que el ser cristiano, que ser hijo de Dios es aburrido, que quizá ir a una fiesta es lo mejor que nosotros vamos a tener, que tener un grupo de amigos influyente, ¿verdad?, en cosas terrenales, eso pues va a impactar la vida de otras personas. Pero fíjate que el Señor nos manda a vivir de una manera diferente y en la cual nosotros podemos encontrar el gozo. Si nos podemos ir a Salmos, entonces 122, versículo 1. Si lo lees conmigo, lo voy a leer en la Reina Valera 60. Dice de la siguiente forma: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Imagínate qué gozo, porque aquí el siervo, el salmista, dice que él se alegraba con los que le decían, a la casa de Jehová iremos. Júntate con aquellas personas, con aquellos jóvenes, compañeros, amigos que te insistan el orar, el ayunar, el que puedan compartir un versículo bíblico. Alégrate con aquellos que te dicen, muy pronto vamos a ir a la casa, nos vamos a congregar de nuevo. Alégrate y júntate con ellos. No te juntes con aquellas personas que te hacen estar más tiempo en una red social, que te hacen ver más series de Netflix, en diferentes cosas que no son de edificación para nuestra vida. Júntate con aquellos que alimentan tu espíritu, que te buscan y te hacen llegar a la presencia de Dios. Entonces, siéntete dichoso, amado joven, de que tú eres hijo de Dios. Y aquí hay algo que quiero que pongas atención y que podamos nosotros interpretar esto. La diferencia en un hijo de Dios y la diferencia entre un joven del mundo es que cuando el joven del mundo tenga una necesidad, tenga un padecimiento, él tenga tristeza, él se va a toda esa su carga la va a echar en cosas terrenales, la va a descargar en cosas terrenales. Él va a depender de algo terrenal, quizá de algún medicamento, quizá de algún consejo de otro su amigo. La diferencia en que tú eres hijo de Dios es de que tienes a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que se puede manifestar en tu vida en todo tiempo, en cualquier momento, que cuando tú estés triste, Él va a cambiar esa tristeza en gozo, en alegría, en regocijo, que cuando tú te sientas solo, Él va a venir a llenarte, te va a venir a cubrir de una manera grande. Entonces, no te sientas mal. Sí, como bien dice la palabra, que nadie te menosprecie por ser joven, sino antes bien sé ejemplo de pureza, de amor, de paz. Sobre todo, siéntete orgulloso de poder servirle al Señor. Siéntete alegre de poder dedicarle tu vida al Señor, porque así como tú lo honras a Él, Él te honrará. Y te recuerdo que ahí sí que el Señor Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Entonces, nuestro agradecimiento tiene que ser una vida dedicada a Él, una vida santa, buscar la santidad, buscar la paz con nuestros hermanos. Ahí te leía que vamos a encontrar gentileza, vamos a encontrar paciencia, vamos a encontrar benignidad. Y el comportamiento de muchos jóvenes del mundo es arrogancia, es orgullo, es altivez. Pero nosotros como hijos de Dios vamos a venir a cambiar ambientes y el Señor te va a honrar. Brevemente te voy a leer Isaías capítulo 61, versículo 10, dice de la siguiente manera: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación,
Me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con sus joyas. ¡Qué hermoso! O sea, Isaías lo que está escribiendo acá es bastante edificante, que dice: en gran manera me gozaré en el Señor, mi alma se regocijará en mi Dios, porque Él me ha vestido de ropas de salvación. Alegrémonos, joven, porque el Señor hoy nos da una paternidad. Él nos da el derecho de ser hijos suyos. O sea, tenemos nosotros la dependencia en Él. Él nos va a honrar, Él nos levantará. No sé qué pudiste haber hecho, qué pude haber hecho yo antes, ¿verdad? En este tiempo de pandemia, quizá hemos fallado de una u otra forma al Señor, pero el día de hoy Él nos va a levantar, Él va a restaurar nuestras fuerzas para seguir adelante, para seguir haciendo su obra y sobre todo para honrar el llamado de Dios. Jeremías capítulo 15, versículo 16. Si tú puedes resaltar ese versículo en tu Biblia con un resaltador, lo puedes hacer, puedes anotarlo en tu cuaderno. Dice de la siguiente manera: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se me llamaba por tu nombre, oh Señor, Dios de los ejércitos. Imagínate, joven, acá Jeremías decía: cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Que en todo tiempo la palabra del Señor se te presente y tú puedas comerla, tú puedas alimentarte de la palabra del Señor, porque es la única manera en que vendrán a nosotros una mentalidad espiritual, un corazón renovado, un espíritu fortalecido en el Señor. Y bien, quiero dar conclusión entonces a este tema muy hermoso que el Señor me ha regalado, y pues quiero que nosotros trabajemos ahora en esto, joven. Son 3 puntos esenciales que el Señor me ha concedido y pues hoy te lo quiero transmitir y te lo transmití, de que podamos ser dependientes de Dios. El punto número 2 es de que a través de esa dependencia el Señor traerá una mentalidad espiritual, un corazón sincero a su servicio. Y el punto número 3 es que no importa qué te digan las personas del mundo, deleítate, gózate, alégrate en el llamado que el Señor ha hecho en tu vida. Muy pronto estaremos de nuevo en el servicio del Señor en nuestra casa, y ahí queremos desde ya ofrendarle nuestra vida con servicio al Señor. Si tú eres bueno y desde ya el Señor te ha ministrado de una manera grande, pues Él vendrá a ti si tú te esfuerzas. Si Él te ha ministrado con alabanza, con un cántico, pues alábalo a través de esa forma. Entonces, por último, quiero leerte el 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 1, y es un versículo, es una parte que nosotros hemos cantado incluso en la casa del Señor, tú la has escuchado. Dice: entonces Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en tu salvación. Qué hermoso, ¿verdad?, lo que escribió aquí Ana, y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta, mi boca sin temor habla contra mis enemigos. No tengas temor. El ser representante, el ser creyente, el ser hijo de Dios, no temas al hablar de la palabra de Dios. Quizá te van a humillar, pero el Señor es donde más te va a honrar, en donde más el Señor te va a utilizar. Entonces, alegrémonos. Creo que es algo muy importante que debemos de saber, que en el Señor hay gozo, hay plenitud de gozo, hay plenitud de gozo. Entonces, podemos estar tranquilos. Está tranquilo, el Señor te levanta de donde tú estás, el Señor restaura tus fuerzas y sobre todo nos da el derecho de ser hijos suyos porque hemos creído en Él. Entonces tú tienes una identidad de hijo, tú tienes una identidad de hijo, te ha dado una paternidad. Entonces esfuérzate como el Señor le dijo a Josué. Josué estaba
dispuesto al servicio del Señor, y el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente y te acompañaré a donde quiera que vayas. Entonces el día de hoy el Señor nos dice que nos esforcemos y Él nos acompañará a donde vayamos. Un José, el ser vendido por sus hermanos, y el Señor llegó y cumplió el propósito en la vida de José. El rey David, que se despojó de su reinado y él iba danzando con todos sus siervos ahí, todos viéndolo, y él decía: me haré más vil por causa de Jehová. Que esa convicción de esos siervos venga a nuestra vida una vez más y que el Señor ministre nuestra vida. Entonces, joven, cierra los ojos ahí donde tú estás. Creo que es un momento esencial donde podemos renovar nuestras fuerzas, podemos depositar en nuestro Dios toda carga, toda angustia, toda preocupación. Desde ya, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor por las maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, en tu vida. Él te ha guardado de toda enfermedad, Él te ha guardado de toda circunstancia adversa, de todo ataque, de todo dardo que el enemigo ha querido imponer en tu vida. Dile gracias, Señor, porque me has guardado a mi familia, has guardado mi hogar, mi casa. Gracias, amado Señor. Gracias, amado Señor. Gracias, Padre. Si puedes cantar esta alabanza, canta la alabanza. Honra al Señor. Honremos el llamado, honremos el ministerio que el Señor ha traído a nuestra vida. Oh, Señor, gracias. Dile: Señor, venga tu reino a nuestra vida. Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amado Señor, te quiero pedir por cada uno de los jóvenes ahora que están a través de esta pantalla, que están conectados en esta plataforma, que tú los puedas bendecir, que tú los puedas desde ya darles una doble porción de tu Espíritu Santo. Amado Señor, queremos pedirte en esta tarde que puedas desde ya renovar las fuerzas de los jóvenes, que cambies toda tristeza que tengan por alabanza, por gozo, por regocijo, que toda soledad que tengan, que ahora venga a ser revestido con tu gloria, amado Señor. Joven, ahí donde tú estás, deposita toda aquella carga. Quizá tú estás pasando ahora una necesidad física, emocional, espiritual. El Señor ahí te está desde ya ministrando. Nosotros somos templo, tú eres morada del Espíritu Santo. Levántate, el Señor te da fuerza, el Señor te da fuerza en todo tiempo. Bendice el nombre del Señor, bendice el nombre del Señor. Gracias te damos, Señor Jesús. Oh, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Canta esta alabanza, amado joven. Bendice el nombre del Señor, bendícelo, alégrate ahí donde tú estás, alégrate que el Señor quiere hablarte, el Señor quiere que tú te conectes con Él. No perdamos esa comunión. Bendice al Señor. Que puedas decir: alma mía, bendice al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Hijo y Espíritu Santo, por esta palabra que tú has traído a nuestra vida. Gracias, amado Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado. A ti sea toda gloria, toda honra, todo imperio y toda alabanza. Gracias, Señor amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, joven, fue un verdadero privilegio el poder compartir este tiempo contigo de la palabra del Señor. Sé que Él nos ha reconfortado, Él nos ha levantado, ha restaurado nuestras fuerzas y sobre todo, pues desde ya recordándote que mañana tenemos nuestro servicio dominical, pues anhelando y desde ya deseando participar de la Santa Cena y pues sobre todo
guardándonos en todo tiempo, joven, de todas esas circunstancias. Y tú, joven, que quizá no has conocido del Señor, el día de hoy el Señor te trajo una palabra, tómala, recíbela, que Él quiere bendecirte, Él quiere honrarte también en todo tiempo. Te damos gracias por conectarte con nosotros y síguenos en cada publicación. Gracias, amado joven. Dios te bendiga. Feliz tarde. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente